Todo comenzó cuando me mudé a la casa que heredé de mis abuelos. Después de su muerte, nadie más de la familia quiso hacerse cargo de esta propiedad. No me molestaba la idea de mudarme, siempre me gustaron las casas antiguas, pero había algo inquietante sobre esta en particular. Era grande, oscura, y el ambiente parecía cargado de recuerdos que no me pertenecían. Sin embargo, decidí que la restauraría. La casa tenía un sótano, algo que yo desconocía hasta que me lo mencionaron los abogados cuando me dieron las llaves. Al principio no le presté mucha atención. Había bastantes cosas por organizar arriba y creí que el sótano estaba simplemente lleno de viejos trastos, como suele pasar. Un día, mientras limpiaba la cocina, noté una puerta en la parte trasera que daba a las escaleras del sótano. Algo me impulsó a bajar, tal vez la curiosidad o simplemente el deseo de tener control sobre cada rincón de la casa. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras bajaba. Una lámpara colgante parpadeaba, apenas iluminando el espacio. Una vez abajo, pude notar lo vasto que era el sótano. Parecía más grande de lo que recordaba por los planos que había revisado. Aún así, el lugar estaba repleto de cajas, muebles antiguos y cosas que mis abuelos claramente nunca usaron. Pasé varios días revisando las cosas que había allí, hasta que un día, mientras movía un viejo armario empotrado en una esquina, noté que una de las paredes no sonaba como el resto cuando la golpeé ligeramente. Sonaba hueca. Extrañado, me acerqué más y palpé la pared hasta que mis dedos encontraron una pequeña grieta que pasaba desapercibida bajo la pintura. El corazón me dio un vuelco de pura adrenalina. Después de empujar un poco más, una sección de la pared se movió, revelando una puerta antigua, que no estaba en los planos de la casa. Parecía que había estado allí por décadas, cubierta por el armario y polvo. La puerta tenía un pomo oxidado y, tras un par de intentos, logré abrirla. Un crujido inquietante resonó mientras la puerta se abría lentamente. Del otro lado, un pequeño pasillo oscuro y estrecho se extendía hacia lo desconocido. Mi primer impulso fue dar media vuelta y olvidarme de aquello, pero la curiosidad fue más fuerte. Agarré una linterna y me adentré en el pasillo. Mis pasos retumbaban en las paredes de piedra mientras avanzaba con cautela, sin tener idea de qué podría encontrar al final. El pasillo conducía a una pequeña habitación que parecía haber estado sellada durante años. La linterna reveló un espacio cubierto de polvo, muebles viejos, y un escritorio en el centro. Había cuadros colgados en las paredes, pero no pude distinguir bien lo que mostraban, el polvo y el paso del tiempo los habían desfigurado. En una esquina había una cama vieja, casi deshecha, con sábanas amarillentas y arrugadas como si alguien la hubiera dejado apresuradamente. Lo que más me llamó la atención fue un baúl de madera desgastada que estaba al pie de la cama. Parecía intacto, como si nadie lo hubiera abierto en mucho tiempo. Me acerqué, aunque mi instinto me decía que no lo hiciera, y, con manos temblorosas, lo abrí lentamente. En su interior había viejos libros, algunos en un idioma que no pude entender, junto con fotografías en blanco y negro de personas que no reconocí. ¿Quiénes eran? ¿Por qué mis abuelos tenían esto? Uno de los libros estaba abierto y, al mirarlo más de cerca, noté que era un diario. Su propietario se llamaba Gregorio, un hombre del que nunca había oído hablar. Su caligrafía era firme y precisa, pero lo que escribía era desconcertante. Hablaba de experimentos extraños realizados en esa misma habitación. Las palabras progreso y riesgo aparecían repetidas veces. Mi piel se erizó mientras seguía leyendo. ¿Qué demonios había pasado en esta casa? Dejé el diario en el escritorio y comencé a revisar más objetos. Encontré una cámara vieja, como esas que se usaban a principios del siglo XX, y una serie de documentos que parecían registros médicos de personas que no conocía. La mayoría de los documentos estaban incompletos o dañados, pero mencionaban términos médicos inquietantes como tratamiento experimental y efectos secundarios graves. Todo esto me hacía preguntarme si mis abuelos sabían de esta habitación o si la habían sellado para evitar que otros la encontraran. No tenía tiempo para reflexionar demasiado. Quería saber más, pero la habitación me ponía los pelos de punta. Decidí salir y volver al día siguiente con herramientas para abrir un armario cerrado con candado que había visto en la esquina opuesta. Justo cuando estaba a punto de marcharme, algo llamó mi atención. Una vieja grabadora en el escritorio emitió un chasquido, como si estuviera a punto de funcionar. Me acerqué con cautela y, sin saber por qué, apreté el botón de reproducir.
Un sonido de estática llenó la habitación antes de que una voz, apenas audible por el tiempo que había pasado, comenzara a hablar. Si alguien está escuchando esto, no sigas adelante. Cierra la puerta. Lo que hay aquí no debe ser liberado. Mi corazón se aceleró y me paralicé en mi lugar. No sabía si quedarme y seguir investigando o salir corriendo de esa maldita habitación. Algo dentro de mí me decía que apenas estaba comenzando a descubrir la verdad. Regresé al día siguiente, sin haber podido dormir bien. Algo en esa grabación me había dejado intranquilo, pero al mismo tiempo, la curiosidad me consumía. ¿Qué más podría encontrar allí abajo? Tomé una palanca y algunas herramientas para abrir el armario que había visto cerrado con candado. Esta vez, bajé al sótano con un propósito claro, descubrir qué más se ocultaba en ese cuarto. El ambiente estaba más frío que la última vez. Al pasar por la puerta oculta y entrar en el pasillo, sentí que los muros parecían cerrarse más sobre mí. El eco de mis pasos resonaba aún más fuerte en la oscuridad, pero traté de ignorar la sensación de estar siendo observado. Sabía que estaba solo. O al menos eso quería creer. Una vez dentro de la habitación, fui directamente al armario cerrado. No tenía tiempo para más juegos, quería respuestas. Coloqué la palanca entre el marco y la puerta del armario, y con un poco de esfuerzo, el candado se dio con un chasquido seco. La puerta se abrió lentamente, revelando lo que había dentro, varias cajas polvorientas y un objeto que al principio no pude identificar. Entre las cajas, encontré documentos y fotografías. Las fotos eran de personas con rostros tensos, sentados en lo que parecían sillas de hospital, todos ellos con cables conectados a sus cabezas o brazos. Había algo en sus miradas que me inquietaba profundamente. No parecían simples pacientes, había una desesperación que traspasaba el papel. Al revisar los documentos, me di cuenta de que se trataba de registros médicos, con diagnósticos vagos y referencias a tratamientos experimentales. Las fechas eran antiguas, y los nombres no me decían nada, pero lo que más me impactó fue ver el apellido de mi familia en una de las hojas. Uno de los documentos hacía referencia a un tal Gregorio C. y detallaba un procedimiento que había salido mal. Mis manos temblaban mientras leía, y sentí un sudor frío recorrerme la espalda. ¿Quién era Gregorio y qué tenía que ver con mis abuelos? Era evidente que algo muy oscuro había sucedido en esa casa, pero ¿por qué nadie en la familia habló de esto? Decidí seguir adelante. Entre las cajas, encontré un proyector antiguo, de esos que funcionan con carretes de película. El polvo lo cubría casi por completo, pero parecía estar en buen estado. Lo conecté a un enchufe cercano y lo encendí. El proyector hizo un ruido mecánico mientras la película comenzaba a girar. Las imágenes parpadeaban en la pared, iluminando la habitación con destellos. Lo que vi me dejó paralizado. Las imágenes mostraban a personas siendo sometidas a tratamientos extraños. Sus cuerpos estaban conectados a todo tipo de dispositivos que no reconocía. Parecían sufrir, gritaban sin sonido, con sus rostros distorsionados por el dolor. Los procedimientos eran llevados a cabo por personas vestidas con batas blancas, pero lo que me dejó sin aliento fue ver a uno de esos doctores de espaldas, con una ligera inclinación. Era idéntico a mi abuelo. El pánico me invadió por completo. No podía dejar de mirar la pantalla, intentando convencerme de que aquello era un malentendido, una coincidencia, algo que no podía ser real. Sin embargo, cuanto más miraba, más claro me quedaba que la persona en la película era él, mi abuelo, el hombre que me crió y que siempre había sido una figura intachable en mi vida. ¿Cómo era posible que estuviera involucrado en algo tan macabro? El proyector continuaba mostrando imágenes, algunas demasiado borrosas para entenderlas del todo, pero los gritos silenciosos de los pacientes se grababan en mi mente. Apagué el aparato bruscamente, incapaz de soportar más. No sabía qué hacer. La única opción que me quedaba era investigar más, aunque una parte de mí quería salir corriendo y no volver nunca más. Me dirigí al escritorio y abrí el diario de Gregorio. Las páginas describían una serie de experimentos fallidos, algunos de los cuales mencionaban efectos secundarios devastadores. Hablaba de intentos de crear avances médicos y de cómo el fin justifica los medios, pero no entraba en demasiados detalles. Había referencias a una organización que supuestamente estaba detrás de todo, aunque Gregorio parecía estar completamente solo en sus últimas entradas. Lo peor vino al leer las últimas páginas del diario. Gregorio relataba un accidente.
Uno de los sujetos experimentales había muerto durante el proceso y a partir de ese momento, todo había cambiado. La casa ya no era la misma, escribió. Algo se había quedado en ese lugar. No especificaba qué, pero sus palabras sugerían que el incidente había desencadenado algo más allá de su control. Sentí una mezcla de incredulidad y terror. ¿Había sido mi abuelo parte de todo esto? ¿Sabía él de los experimentos? ¿O quizás solo había heredado la casa sin conocer su oscuro pasado, igual que yo? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza, pero no tenía tiempo para procesarlas. Estaba seguro de una cosa, necesitaba respuestas, y ese armario apenas había rasgado la superficie de todo lo que quedaba por descubrir. Me dirigí hacia la puerta para salir de la habitación, decidido a tomar un respiro antes de volver con una mente más clara. Sin embargo, al llegar al umbral, escuché un ruido seco detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo el eco de mis propios pasos reverberando en las paredes de piedra. Mi corazón latía con fuerza. Estaba solo en la habitación, o al menos eso creía. Apreté los dientes, tomé aire y salí rápidamente por el pasillo. Cerré la puerta detrás de mí, pero el miedo ya se había instalado profundamente en mi mente. No podía dejarlo así. La verdad estaba enterrada en esa habitación, y yo la descubriría, aunque eso significara enfrentar lo peor. Cuando me levanté al día siguiente, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Sabía que volvería al sótano, pero esta vez con más cuidado. Algo me decía que no estaba solo la última vez, aunque me pareciera absurdo. Cogí una linterna más potente, mi teléfono para tomar fotos y algunas herramientas, incluyendo una vieja llave maestra que encontré en un cajón del estudio de mis abuelos. Descendí las escaleras del sótano de nuevo, y cada paso parecía más pesado que el anterior. La luz de mi linterna se movía por las paredes y el polvo danzaba en el aire. Todo estaba tal como lo dejé, la puerta oculta seguía abierta, invitándome a entrar una vez más. Pero esta vez, el silencio era aún más denso, como si la casa misma estuviera reteniendo el aliento. Me dirigí directamente al escritorio, donde había dejado el diario y los documentos la última vez. Había algo que no había revisado a fondo, las cajas que estaban en el armario. Me agaché frente a ellas y comencé a sacar el contenido. Dentro de una de las cajas más grandes encontré algo que no esperaba, frascos con líquidos oscuros y etiquetas desvaídas. No pude descifrar qué contenían, pero la idea de que mis abuelos guardaran algo así en su casa me aterrorizaba. A medida que iba vaciando las cajas, me topé con más fotografías, esta vez mucho más personales. En una de ellas, estaba mi abuelo, mucho más joven, junto a una mujer que no reconocí. Ambos vestían batas blancas, en lo que parecía ser el mismo sótano donde me encontraba. Alrededor de ellos, se veían equipos médicos antiguos y lo que parecían ser camillas de hospital. ¿Había más gente involucrada en esto? ¿Quién era esa mujer? Lo único que sabía era que la historia de mis abuelos era mucho más oscura de lo que jamás habría imaginado. Me levanté y miré a mi alrededor. Entonces recordé el último detalle que había descubierto antes de marcharme la vez anterior, una trampilla oculta bajo una alfombra desgastada. Caminé hacia la esquina de la habitación y, con mucho esfuerzo, retiré la alfombra que cubría el suelo de madera. La trampilla estaba justo allí, oxidada y carcomida por el tiempo. Con manos temblorosas, deslicé la llave maestra en el cerrojo, que se dio con un crujido. Abrí la trampilla, revelando una escalera estrecha que descendía a un nivel aún más bajo. Un olor fétido emergió, como si el aire en ese lugar no hubiera sido respirado en décadas. A pesar de lo mucho que quería detenerme, algo me impulsaba a seguir. Encendí mi linterna y empecé a bajar por las escaleras. El espacio debajo era mucho más pequeño de lo que había imaginado. No parecía un sótano más grande, sino una especie de laboratorio improvisado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con frascos y objetos que no pude identificar de inmediato. En una mesa en el centro, había más documentos esparcidos. Mi linterna iluminó una serie de recortes de periódicos amarillentos que hablaban de personas desaparecidas en la ciudad hace décadas. Me acerqué para leer los titulares. Las historias eran espeluznantes, varios jóvenes y adultos que habían desaparecido en circunstancias misteriosas, sin dejar rastro. Uno de los recortes mencionaba una investigación policial que había sido abandonada por falta de pruebas.
Lo más aterrador fue descubrir que algunas de las fechas coincidían con el tiempo en que mi abuelo habría estado realizando sus experimentos. Entonces, lo vi. Una foto que me heló la sangre. Era una imagen de una de las personas desaparecidas, atada a una camilla, con cables y tubos conectados a su cuerpo, similar a las fotografías que había encontrado antes. El artículo no mencionaba a los culpables, pero hablaba de la teoría de que las desapariciones estaban conectadas a un grupo secreto de científicos que operaban en la clandestinidad. ¿Mi abuelo formaba parte de eso? Mi respiración se aceleró, y por un momento pensé en salir corriendo de ese lugar, pero la siguiente revelación fue peor. Al fondo de la pequeña sala, encontré una caja metálica cerrada con llave. Afortunadamente, la llave que había usado en la trampilla también funcionaba para abrirla. Al levantar la tapa, mis ojos se encontraron con algo que jamás podré olvidar, una serie de fotografías en blanco y negro de personas a las que reconocí de inmediato como miembros de mi familia, incluidos mis abuelos. Pero lo más inquietante era que, en muchas de las imágenes, estas personas no parecían simplemente posar. Estaban en camillas, conectadas a equipos, exactamente como los sujetos de los experimentos. Entre los papeles, había registros detallados de cada uno de ellos. Al parecer, mi abuelo había sometido a varios miembros de su propia familia a esos experimentos. Las notas mencionaban mejoras físicas y mentales y pruebas de resistencia, pero lo que más me perturbó fue ver que algunos de los registros terminaban con la palabra fallido. No podía seguir ignorando la verdad. Mis abuelos habían estado involucrados en algo que iba mucho más allá de lo que cualquier persona cuerda haría. Habían convertido su propia casa en un laboratorio de horrores, y ahora yo estaba en el centro de todo. Mi cuerpo entero temblaba. Sabía que ya no podía quedarme más tiempo, pero algo más me retenía. Necesitaba respuestas, aunque sabía que podrían destruirme. De repente, escuché un ruido fuerte detrás de mí. Giré rápidamente, pero solo encontré oscuridad. El eco del sonido seguía rebotando en las paredes. No había nadie allí, pero la sensación de estar siendo observado regresó, más fuerte que nunca. Apagué la linterna por instinto, esperando no ser visto, pero mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que cualquiera podría escucharlo. Sabía que no había forma de dar marcha atrás. Ya no podía desentenderme de lo que había descubierto. Subí las escaleras tan rápido como pude, cerrando la trampilla detrás de mí con fuerza, y salí del sótano, sintiendo que algo o alguien estaba justo detrás de mí. Subí corriendo las escaleras, cerrando la puerta del sótano tras de mí con un golpe seco. Mi corazón aún martilleaba en mi pecho, y aunque estaba fuera de la habitación secreta, la sensación de peligro no se disipaba. Me apoyé contra la puerta por un momento, tratando de calmarme, pero no podía sacarme de la cabeza las imágenes de mi abuelo, las pruebas médicas y esos pacientes, algunos de los cuales, al parecer, eran familiares cercanos. Me dirigí a la cocina y me serví un vaso de agua, intentando organizar mis pensamientos. ¿Cómo era posible que nadie en la familia supiera de esto? O peor aún, ¿sería posible que algunos lo supieran y lo hubieran mantenido en secreto durante todos estos años? Me senté en la mesa con la cabeza entre las manos. No había forma de justificar lo que acababa de descubrir. Mientras intentaba aclarar mi mente, un fuerte golpe resonó desde el sótano. Era el mismo ruido que había escuchado antes, pero esta vez más fuerte y claro. Sentí una punzada de terror, pero a la vez algo me decía que no podía dejar esto sin una respuesta definitiva. Me armé de valor y bajé nuevamente las escaleras, esta vez sin tanta prisa. No podía escapar de aquello, y lo sabía. Abrí la puerta del sótano con cuidado, y lo que encontré me dejó helado. La trampilla que había cerrado antes estaba ahora abierta de par en par. Bajé lentamente los pocos escalones que llevaban al laboratorio oculto. Sentía el aire pesado, como si algo no natural estuviera presente. De repente, noté una figura en las sombras, justo al fondo de la sala. Me congelé. ¿Había alguien más en la casa? La figura parecía observarme desde las sombras, sin moverse. Todo en mi cuerpo me decía que debía salir corriendo, pero estaba paralizado, incapaz de moverme. Mi linterna temblaba en mi mano mientras trataba de enfocarla hacia la figura. La luz rebotó en las paredes de piedra, hasta que finalmente logré iluminar lo suficiente para ver. Era un hombre, vestido con ropa antigua, pero su rostro. Su rostro era el de mi abuelo, o al menos, algo que se parecía a él.
Sus ojos me miraban fijamente, vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. El pánico me envolvió, pero antes de que pudiera hacer algo, esa figura avanzó hacia mí. Retrocedí instintivamente, tropezando con las escaleras detrás de mí. No entendía lo que estaba pasando. Esto no podía ser real. Mi abuelo estaba muerto. Sin embargo, la figura seguía avanzando, sus pasos resonando en el pequeño espacio del laboratorio. Me levanté lo más rápido que pude y corrí hacia la puerta del sótano. Apenas cerré la puerta tras de mí, escuché más golpes provenientes de abajo. Golpes frenéticos, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Bloqueé la puerta con todo lo que pude encontrar a mi alrededor, muebles, cajas, lo que fuera. Mientras lo hacía, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido, pero en mi estado de agitación no respondí sin pensar. Al otro lado de la línea, una voz que apenas pude reconocer como la de una mujer mayor me habló con calma, aunque sus palabras me helaron la sangre. ¿Finalmente has encontrado lo que estaba buscando, David? Era una voz que conocía. Era la voz de mi abuela. Pero mi abuela había muerto hacía años, mucho antes de que yo heredara la casa. Mi respiración se aceleró. Traté de responder, pero no podía articular ninguna palabra. La voz continuó, todo estaba destinado a quedarse sellado. Tus abuelos trataron de mantenerlo oculto, pero siempre supimos que alguien lo encontraría. No debiste abrir esa puerta. Corté la llamada de golpe, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. No entendía nada de lo que estaba pasando. Las piezas no encajaban. Todo lo que había descubierto en esa casa, los experimentos, las fotos, las notas. ¿Era real? ¿O estaba perdiendo la cabeza? Los golpes desde el sótano se hicieron más fuertes, casi como si la puerta misma estuviera a punto de ceder. Sin pensarlo dos veces, tomé las llaves de mi auto y salí corriendo de la casa. No me importaba dejar todo atrás, solo quería estar lo más lejos posible de ese lugar. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, hasta que el sol comenzó a salir. Me detuve en un motel a las afueras de la ciudad, tratando de recuperar el aliento. Mi mente estaba revuelta, incapaz de procesar lo que acababa de experimentar. No sabía si todo había sido real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Lo único que sabía con certeza era que no podía volver a esa casa. No después de lo que había visto. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Mi corazón se detuvo por un momento. Me acerqué lentamente y miré por la mirilla, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo, justo frente a la puerta, había un paquete pequeño. Con manos temblorosas, lo recogí y lo abrí. Dentro, había una vieja fotografía en blanco y negro. Era una imagen de mi abuelo, sonriente, pero con los ojos completamente vacíos, como si estuviera mirando directamente a través de mí.